Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra curiosísima charla del Global Azure 2022 Zaragoza. Nos encontramos aquí hoy el bueno de Ignacio Blanco, Nash Scratch. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, David. Qué maravilla. Estupendo. Pues yo creo que hoy es un día excelente Para para, hablar. sin duda, hablar Correcto. de ética y cloud computing. Correcto. Yo creo que no solo es un día maravilloso, sino que se han alineado los planetas para que podamos contar cosas excelentes Excelentes. y maravillosas. Vamos a ello. Fantástico, yo voy a hacer una presentación muy rápida. Como puede que conozcáis ya mis locuras, soy David Carrasco, Technical Evangelist en Insight, MVP de Azure, Microsoft Certified Trainer desde hace media vida ya, y me podéis encontrar en Twitter en HeroesCert. Bueno, Ignacio, cuéntanos. Yo soy Ignacio Blanco, soy Consulting Service Manager en Insight, especialista en Customer Journey y tengo más de 10 años de experiencia en Cloud. Podéis encontrarme en LinkedIn porque no creo en Twitter a día de hoy. Bueno, no creer en algo no implica que no exista, Existe, pero así que lo que tenemos que hacer es asumirlo como tal. Y en el día de hoy, dentro de esta situación tan curiosa de una charla que pues no es técnica, nos vamos a expresar cómo implementar una máquina virtual, cómo organizar ahí pues todas las locuras que se puede imaginar alguien. Vamos a contaros un poquito, pues, una introducción a la ética y el cloud computing. ujú, Vamos a hablar de economía, clima, de energía, la interacción de la inteligencia artificial con humanos. Un concepto súper curioso que hemos hablado muchas veces, que es la destrucción bien creativa. correcto. Finalmente, un pequeño call to action por primero poner ahí una expresión en inglés que da puntos a la charla Sí. y unos cuantos enlacillos para que sigáis profundizando en nuestras locuras y felicidad. Yo creo que, ¿qué podríamos contar para introducir a la gente en este maravilloso mundo de la introducción a la ética y el cloud computing? Introducir en la introducción. Hombre, Correcto. primero vamos a hacer Al una principio. introducción a la introducción y luego ya introducimos. El resto. Bien. Eso es. Adelante. Adelante, pues yo creo que lo primero a tener en cuenta es que el cloud computing es un cambio de paradigma tan fuerte en el mundo que afecta a diversísimos sectores y circunstancias globales y esas circunstancias que se ven afectadas, pues de alguna manera sufren o cambian, evolucionan y eso puede tener unas consecuencias éticas pues muy, muy interesantes. Hay que tratarlo con una perspectiva ética. Todos estos cambios. Desde No luego, son cambios tan grandes como los que provoca Twitter, pero hay que abordarlos desde una perspectiva ética. bueno, es que Twitter, como hay una base ahí subyacente de ética, puede ser un mundo especial. Pero si nos referimos pues el cloud computing como tal, y si pues nos lo imaginamos como un montón de grandes proveedores ofreciendo una diversidad de servicios increíble a unos precios ajustados, con una gran cantidad de capacidades y de ofertas y garantías para el cliente, pues nos encontramos con muchas, muchas curiosidades, muchos, muchos conceptos que yo creo que, bueno, pues que si no se afrontan con esa ética que tú mencionabas hace un momento, pues Pueden ocurrir grandes desastres. sí, 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 sí. Entonces, esa aproximación ética es muy interesante y bueno, yo animo a todas las personas que nos están escuchando hoy a que tengan esa aproximación ética de pensamiento crítico y de profundización en cada uno de los temas para saber, pues, si lo que ellos están planteando, lo que se está planteando en ese momento,
pues es solamente tan superficial como se presentaba, o si realmente tiene unas ramificaciones que puedan llegar a afectar a individuos, a colectivos e incluso a eh, flujos flujos económico-financieros, sociales, etcétera, más allá de lo que se puede presentar inicialmente. Correcto. ¿Algo más que añadir a la introducción de la No, introducción? creo que está introducidamente perfecta. Uf, estoy excelentemente deseoso de continuar. Vamos a por ello. Pues yo creo que este tema que nos aborda o que abordamos nosotros, economía, clima y energía. ¿Cuál es la situación que se presenta dentro de la economía, el clima y la energía? La situación es que la nube como tal, como decíamos hace unos momentos, es un... Cambio de paradigma Sí, por... pues porque se presenta por un montón de proveedores. Sí. eh, Y y sobre todo porque nos retira la inversión inicial, la amortización, la compra de activos, que Ujú, normalmente lastran a las compañías, hacen que pierdan eficacia financiera, asumen riesgos, con lo cual la nube nos trae pues, una barbaridad de ventajas al suprimir esto. ujú. Eso en el concepto de economía, hablas de no tengo que hacer una compra inicial, por lo tanto muchas compañías no necesitan endeudarse específicamente para ello. Por ejemplo, este es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Eh, si no se endeuda la compañía, dispone de o sea, por un lado, no se ve afectado por circunstancias fiscales o financieras que puedan afectar a ese endeudamiento. Ujú. Y por otro lado, su capacidad de compra y de soportar eh, pues, resultados negativos, inversión en las personas, en Ujú. oficinas, en otros muchos factores que hay que tener en cuenta, pues yo creo que es súper Sí. importante. Les ayuda a evitar que la tecnología quede obsoleta antes de haberla amortizado completamente y destinar los recursos económicos a tareas más interesantes que la amortización de maquinaria o de tecnología. Claro que sí. Si nos liberamos de esa parte de esfuerzo eh, por parte de la empresa, se convierte en un gasto continuado que se amolda a las necesidades pues Ujú. corporativas y de servicio, Sí. pues, jolín, nos vemos en una situación en donde la empresa puede destinar su esfuerzo en lograr que sea una mejor empresa y no en pagar por todo lo que ha hecho. Eso es éticamente Sí, además, positivo. la empresa no solo ahorra en esa tecnología en la que no tiene que invertir, en esa maquinaria que luego hay que amortizar, sino que también ahorra en el consumo energético de eso que antes era de su propiedad, en la refrigeración de los elementos que había comprado, Bueno, si nos en metemos, la protección y la creación de espacios adecuados para guardar esa tecnología. Todos esos costes desaparecen claro, al utilizar la nube. y además no solo desaparece como coste en sí mismo, sino que tenemos ahí el elemento de economía, clima y energía. En cuanto al clima, muchísimas empresas, más pequeñas, más grandes, no tienen una capacidad para afrontar el resultado energético o el resultado climático de su esfuerzo energético pues de toda la generación de calor, generación de CO2, necesidad de contratación extra, todo eso genera una circunstancia climática y energética que muchas empresas no pueden afrontar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando tienes una metodología mucho más evolucionada, somos empresas que nos dedicamos a esto, pues Microsoft eh, centra sus esfuerzos en voy a gastar tanto en determinados centros de datos, en Ujú. determinadas personas que las van a cuidar, en X energía, en refrigeración y tal,
pero voy a hacer un esfuerzo de similares características en paliar cualquier resultado negativo contra el clima. Y además voy a hacer una compra de los dispositivos que tengan un gasto energético mucho más eficiente, ¿verdad? Ya, y además hay un factor clave que es la compartición y el uso eficiente de los recursos. En el modelo anterior, cuando una compañía quería un servicio, tenía que comprar una maquinaria, una tecnología para hacer uso de ese servicio, que a lo mejor solo lo utilizaba un 15% de su tiempo, con lo cual el recurso estaba poco utilizado. En la nube no sucede esto, porque los proveedores de nube intentan optimizar al máximo los recursos porque lo están usando varios clientes, con lo cual esa inversión en esa maquinaria, en esa tecnología, se está usando prácticamente al 90%, porque está siendo usada por un montón de compañías. Luego se hace un uso eficiente del recurso y no estamos desperdiciando recursos, energía, manteniendo ese recurso para ser solo utilizado por una persona. Fantástico. Con esto yo creo que vemos claramente que pues un proveedor como Microsoft, que por ejemplo puede poner centros de datos bajo el agua para realizar una refrigeración pasiva con un coste muy muy bajo y que afecta de una forma muy 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 reducida al medio ambiente. Y yo qué sé, eh, este tipo de empresas pueden realizar ese esfuerzo que para... Esas inversiones. Exactamente, para una compañía normal sería casi, Claro. casi imposible. Entonces, a la hora de afrontar este tipo de, pues, evoluciones dentro de una empresa, algo que no, posiblemente mucha gente no se ha planteado, es la ética de aplicar la nube en cuanto a economía, clima y energía. Muy, muy, muy interesante. Exacto. Vamos a hablar también de este tema que yo creo que a la gente le mola un montón, que es la interacción de la inteligencia artificial con humanos. Con humanos. En el día a día, cuando creemos máquinas con inteligencia artificial o tecnología que, digamos, funcione de una forma autónoma digamos, que piense por sí sola, tenemos que intentar que estas máquinas se comporten de acuerdo a lo que el humano espera, no tengan comportamientos inesperados, erráticos, violentos, peligrosos, respeten las normas sociales preestablecidas en la sociedad y digamos que se ajuste, que sea una pieza más de convivencia con los humanos. Entonces, esto es muy importante. Microsoft está trabajando ampliamente en este tema. Ha creado unas guidelines, unas guías de actuación para el diseño y la creación de estas inteligencias artificiales, de forma que haya una interacción respetuosa entre el hombre y la inteligencia artificial. Y con respetuosa quiere decir que, por ejemplo, no creen su propio idioma, Exacto. como hemos podido ver en algunas ocasiones, Correcto. que no empiecen a generar comportamientos, como decías, erráticos y, por ejemplo, te apaguen sistemas cruciales para la existencia de la empresa o del servicio porque considera que eso está gastando demasiado y como en su amplia sapiencia está gastando demasiado y claro, no debería gastar eso, así que lo apago. El ejemplo de la máquina que creó su propio lenguaje es muy bueno porque es justo el fin de la interacción entre el humano y la inteligencia artificial. El momento en el que la máquina diseña un lenguaje que ya no entiende el humano, se acabó la interacción. Ya no hemos perdido el control de la máquina, incluso ya no podemos entender qué está haciendo. Luego, es el ejemplo perfecto de por qué estas directrices son necesarias. Y yo creo que tenemos ahí dentro de esas directrices los 4 pasos, digamos, que forman parte de la interacción y algunos ejemplos chulísimos. Siendo el primer paso la base inicial. La base ¿no? inicial, correcto. En esta fase hay que definir una serie de principios y si los pudiéramos resumir en uno o dos serían, hay que explicar claramente qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial o la máquina que estamos diseñando y cómo lo hace. Es una definición perfecta del qué y el cómo. Yo diría, la gran mayoría de las personas que preparan soluciones de inteligencia artificial
todo esto en general lo hacen en la nube porque luego ese trabajo en las máquinas que tenemos en casa o en la empresa es un esfuerzo enorme y entonces pues lo mandas a la nube, que para eso están cienes y cienes de máquinas ahí para hurgar. Pues esas personas que preparan ese proyecto de inteligencia artificial no tiene claro este primer punto. Ese punto inicial es crítico, fundamental y yo creo que debería ser un factor clave antes de abordar tecnológicamente Correcto. ningún Es proyecto. la introducción de la introducción. Magnífico. Nos quedamos, yo creo que el key takeaway, la clave a llevarnos de esta charla es la introducción de la introducción. Fantástico. Después, el segundo paso en la interacción humano-máquina es el durante la interacción. Ya hemos pasado de esa fase inicial de establecer, ¿no? Y ahora estamos en la fase en la que humano e inteligencia artificial interactúan y, digamos, hacen cosas juntos, ¿no? Entonces, ¿Y cuál crees que sería un punto a destacar dentro de esta? yo creo que el punto fundamental a destacar aquí es que las respuestas de la máquina se ajusten a las convenciones sociales, a lo que el humano espera y no suceden esas cosas inesperadas o que están fuera de la convención social aceptable. Es decir, cuando un humano interactúe con una máquina, pues no espera que la máquina le agreda, por ejemplo, o que tenga un comportamiento errático o empiece a hablarle en un idioma que no puede comprender. Debemos intentar definir una serie de parámetros y directrices para que la máquina respete la convención social y la forma de relacionarse de los humanos. Fantástico. Ahí ya podemos ver que, por un lado, hemos planteado un proyecto con una lógica, unos objetivos clave y, digamos, un plan de trabajo. Segundo punto, sabemos que la máquina va a comportarse dentro de las normas sociales establecidas. Y ahora pasamos a un tercer punto que a mí me parece interesantísimo y crucial. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Cuando las cosas van mal y sucede lo que en la fase anterior hemos dicho que no debería suceder, es decir, la máquina o la inteligencia artificial no se comporta como queremos, empieza a hacer cosas erráticas, hay una serie de mecanismos y de directrices que nos ayudan a controlar esto, pero si pudiéramos escoger una para resumir este paso tiene que haber un mecanismo preciso y completamente exacto para implementar la corrección de una forma rápida, de tal forma que podamos prevenir que la máquina continúe haciendo esto que no debe hacer. ¿Vale? Entonces tiene que estar completamente definido y previamente establecido ese proceso de corrección. Fantástico. Veo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que asumir un proyecto de inteligencia artificial o de interacción con inteligencia artificial es mucho más de vamos a plantearlo tranquilamente y establecer un montón de ideas a se me ha ocurrido algo, Sí, no. voy a hurgar que me aprendí lo del Python ayer. Sí, si lo pudiéramos resumir, sería empecemos introduciendo la introducción y luego usemos el sentido común. Sentido común. Sentido común. Segundo key takeaway del día de hoy, a la hora de establecer un pensamiento crítico y de organizar una ética correcta. Sentido común. Sentido común. Introducción a la introducción, sentido común. Cuarto y último punto en esta interacción de la inteligencia artificial con los humanos sería a lo largo del tiempo. Según tenemos... Vamos usando la inteligencia artificial, vamos haciendo uso de esa nueva máquina. Eso es, vamos ahí ya fundamentando poco a poco ese trabajo con la máquina. La máquina también fundamenta su trabajo con el humano. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que pensar ahí? Pues aquí tenemos que pensar cómo hacer que la máquina sea mejor, la experiencia del humano sea mejor y el uso haga que, el propio uso de la inteligencia artificial haga que mejore. Hay varias directrices que se pueden encontrar en estas guidelines que está trabajando Microsoft, pero si pudiéramos resumir en las dos más importantes sería
que estas máquinas recuerden las interacciones pasadas, de tal forma que hagan más rápido cosas que ya han hecho en el pasado y sobre todo que aprendan del usuario. De esta forma humanizas a la máquina y permites que tenga un comportamiento más normal y más parecido a lo que sería un humano. Aprende del usuario, aprende sus gustos, sus necesidades y le da una respuesta acorde a ello. De la misma manera que cuando tú interactúas con otra persona, ¿verdad? Vas aprendiendo de qué manera puedes tener un comportamiento con X persona. Por eso, el segundo día que te vi, no te llamé Mari Carmen, dije David. Aprendí, dije, a mí me parece Mari Carmen, pero como ayer era David, lo más razonable es que siga siendo David. Pero solo es razonable, Sí. Eso no significa que sea correcto. Y en el otro punto que tenemos ahí, aparte de aprender, ¿no? Es yo creo que la adaptación cauta, ¿no? El saber que vamos a ir actualizando las capacidades de esta inteligencia artificial, pero no va a ser hoy te digo hola, mañana escribo el Quijote. Correcto. No, vamos a ir estableciendo una evolución paso a paso, exacto. Y sobre todo, comunicárselo a los usuarios, digamos, a la gente que hace uso de esta inteligencia artificial. Avisarles, decir, se han implementado mejoras, hay nuevas funcionalidades, un buen plan de comunicación, para que se mejore la interacción y no cause sorpresa. Ahí va. La inteligencia artificial ayer no hacía esto que está pasando. Pues yo creo que una muy buena forma de comunicarlo sería por Twitter. Correcto, correcto. Así todo el mundo recibiría la actualización instantáneamente y podríamos lanzar todos nuestros hates sobre ella. Me parece excelente. Correcto. Bueno, yo creo que con esto hemos visto que, primero, establecer una buena interacción de la inteligencia artificial con humanos no es un plan pues básico y absurdo, sino que hay un trabajo importante por detrás y que yo creo que... De muchísimas personas, Sí, de un comité. especialistas de más de 20 campos distintos. Exactamente. Entonces, cuando se hace dentro de una empresa y se establece una tecnología de inteligencia artificial que, pues a lo mejor colabore con usuarios o que dé un servicio a los clientes, etcétera, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta para garantizar que todo es chachi y todo es bien a lo largo de los años. Correcto. Vamos a hablar del tercer punto. Yo creo que estamos ya ahí en toda la salchipapa. Es la parte más jugosa. Yo creo que sí. Podría ser. Que es quizá es adoptar el cloud destrucción creativa. Y para poder responder a esta pregunta que todo el mundo posiblemente se ha hecho alguna vez, antes de esta charla, después de esta charla, posiblemente desde que entró en primaria y si no, a la hora de estudiar para fontanero, es una de las primeras cosas que te hacen. Correcto. ¿Qué es la destrucción creativa? La destrucción creativa es un término que debemos a nuestro amigo Joseph Schumpeter. Buena persona. El amigo Schumpeter. Schumpeter era un economista teórico que teorizó mucho sobre la evolución. No fue un teórico economista que economizó mucho sobre la evolución. No. Perfecto, No. Vale, ya quedan, dejando esa parte clara, no. podemos Schumpeter era el amigo Joseph, para los amigos. El amigo Joseph era bastante fan de Darwin, ¿no? Y de sus teorías evolutivas. Y decidió aplicar su visión al mundo de la empresa y digamos, al mundo de la tecnología y la innovación. Descubrió que la evolución que definía Darwin se basaba en componentes aleatorios que a veces implementaban ciertas mejoras de forma aleatoria que resulta que tenían éxito. Analizó cómo funcionaban las compañías, cómo funcionaba el mercado y vio que en el mercado esto no era así. En el mercado sucedía otra cosa. Curioso. De repente había una compañía, un emprendedor, una tecnología, algo que causaba una disrupción en el sistema, implementaba una mejora absoluta y todo empezaba a funcionar mejor, se producía mejor, se vendía mejor, todo se hacía más rápido y, consiguientemente, el que no adoptaba o disponía de esa innovación ya no era competitivo, con lo cual
se destruía. Es decir, la economía funcionaba con ciclos de innovación, disrupción y destrucción. Es decir, surgió una innovación, hacía que unas compañías la adoptaran y fueran muy competitivas y las demás empezaban a tener comportamientos obsoletos y sus tecnologías anteriores eran inservibles, con lo cual estas compañías desaparecían. Y al final quedaban como elementos nucleares pues casi aislados y en algunos casos únicos. O sea, como puede ser un ebanista que trabaje algo a mano, pues Sí, está claro, quedan algunos algunos. y quedan nuclearizados en elementos así muy, muy separados, pero lo que más vamos a encontrar a la hora de hacer sillas Ujú, es grandísimas empresas que construyen correcto. muchísimas sillas. Eh, Entonces, ¿de qué forma esto se conecta con nuestro discurso? pues es obvio que parece que a día de hoy adoptar el cloud es destrucción creativa. Todo indica a que aquellas compañías que adopten el cloud van a superar a las que no lo adopten, van a obtener mejoras que las demás no van a tener y solo van a perdurar aquellas compañías que adopten el cloud, lo cual presenta un dilema ético. Vamos a destruir todas esas compañías que no adopten el cloud o que no tengan los medios necesarios para adoptar el cloud, no tengan digamos, la capacidad financiera para adoptarlo de una forma rápida. Vamos a permitir que se destruyan, probablemente se destruyan cosas muy interesantes, compañías muy buenas que están haciendo un gran trabajo en cualquier línea y podríamos perderlas. Entonces, es responsabilidad de los vendors de cloud tener un comportamiento ético, intentar que todo el mundo pueda disfrutar de las ventajas de la nube y pueda adoptarla de una forma u otra, de una forma más rápida, más lenta, con ayuda o sin ayuda, pero que tengan la oportunidad de hacerlo. Ujú. Y en este caso, Microsoft está dando un montón de pasos. El primero de ellos que podríamos exponer es toda la información del cloud de Microsoft. Ujú. Está accesible, disponible y es gratuita para todo el que la quiera consultar. Las capacidades que nos da Microsoft para aprender por nosotros mismos son prácticamente ilimitadas. Cualquiera puede autoformarse. Microsoft está poniendo herramientas para que aquellos que no disponen de los recursos inmediatos para abordar el cloud tienen menos capacidad financiera, pues puedan abordarlo con ayudas. Hay tiers free en el cloud de Microsoft. Ahora nos lo contarás tú, que creo que sabes un poco más de ello. Hay programas súper interesantes para aquellas compañías que ya están en el cloud, pero tienen dificultades, tienen que ir transformando todos sus procesos anteriores, su tecnología, ir migrándola a la nube. Hay programas como Fast Track, en el cual Microsoft te ayuda, te guía, te da las directrices, ingenieros de Microsoft o de los partners de Microsoft te ayudan para que lo hagas por ti mismo Ujú. y no tengas que, digamos, afrontar un coste tremendo de contratar un vendor o un partner que te haga ese servicio. Entonces, eh, es muy bueno porque estamos evitando que algunas de estas compañías pues no puedan dar ese salto a la nube y se queden perdidas atrás y las perdamos. Fantástico. Pues yo creo que siguiendo lo que has dicho, todo lo que has mencionado, que me ha parecido interesantísimo vamos, un dilema ético increíble, voy a intentar, dentro de mi limitada memoria y de mis limitadas capacidades, enumerar algunas de las cosas que has mencionado. Pues Ujú. la primera siendo la formación y la información. Igual que la introducción de la introducción, tenemos la formación y la información. Entonces, por un lado, información. Todos conocemos el docs.microsoft.com, Ujú. que nos da ahí, cada día hay más y más páginas. ¿Cómo has dicho que nos da? Bien. Esto pasará a la historia como el sonido El docs. sonido docs. Exactamente. Pues esa cantidad de información que aparece de un día para otro, la guía que va haciendo a la gente para aprende esto otro, tienes aquí un step by step, aquí hay un vídeo, excelente. Ya tenemos a mucha gente que a lo mejor pues tiene ciertos conocimientos técnicos y lo que necesita es aprender ciertas cosas nuevas, ciertos conceptos que a lo mejor originalmente no desconocía o se le había
quedado un poco obsoletillo, pues puede hacer esa revisión. Por otro lado, está también Microsoft Learn. Microsoft Correcto. Learn tiene cientos de vídeos, de eh, líneas de estudio. Caminos. Acaba de aparecer una nueva línea de estudio. Ahí está. Correcto. Menos mal. Yo estaba ahí, digo, Mira, es un Certification Path nuevo en ética computacional. por fin. Por fin. No, no, bueno, No, es broma. es una broma, pero al final lo más importante es que vemos que Microsoft Learn tiene, por un lado, muchísimas certificaciones que demuestran tus conocimientos, pero por otro lado, la manera de estudiar para esas certificaciones puede ser a través de un partner oficial, digamos, escuelas técnicas, ¿verdad? O con decenas y decenas de vídeos, artículos, em, líneas de formación, etcétera, 100% gratuitas y que te van a permitir, pues es que yo conozco a mucha gente que ha hecho el Zero to Hero, esto de vengo sin saber nada y ahora me he formado y soy bastante capaz en la nube sin gastar un solo euro, solamente con toda esa información gratuita. El siguiente paso del que hablábamos era de los servicios gratuitos que Correcto. tenemos en la nube para todas esas empresas que a lo mejor dicen, "Jo, es que yo ponerme ahora a pagar una instancia nueva, un no sé qué". Bueno, primero está la cuenta. Cuando te creas una cuenta en Microsoft, te van a dar unos dineros, unos dólares gratis que, bueno, esos se acaban, ¿no? Pero aparte de esos dólares gratis que, ya se me han acabado, tienes todo un tier de servicios gratuitos, toda una capa de servicios gratuitos permanentes, totalmente, para que esas puedan hacer muchísimas cosas pequeñitas. Puede ser, pero hablamos de empresas pequeñitas. Correcto. Pues que digan, vamos a ir haciendo pruebas, vamos a ir haciendo pequeñísimas migraciones, vamos a hacer pequeñísimos cambios poco a poco, y a lo mejor hay un momento en el que ya tienen que plantearse comprar un servidor nuevo, cambiar ciertas cosas de su tecnología, etcétera, y ya pueden dar el paso a la nube habiendo hecho esa Exacto. transición Suave. muy suave y gratuita o cuasi O gratuita. parcialmente gratuita. Exactamente. Durante los primeros 12 meses de la activación de la cuenta gratuita, hay prácticamente cientos de servicios gratuitos durante esos 12 meses. Y después de esos 12 meses, pues tenemos la opción de cambiar a un modo de pago por uso o pay as you go, o continuar en el tier free, donde tenemos 40, en estos momentos hay 40 productos, servicios en Azure gratis para siempre. Entre ellos algunas máquinas virtuales muy chiquititas, algunos app service, Azure AD, algunos pequeños servicios de base de datos. Cosmos DB. O sea, yo creo que nadie va a poder hacer una página web del nivel de servicio de, a lo mejor, ¿qué podría decir yo? Netflix con el tier gratuito. Estamos de acuerdo. Pero sí empezar a trastear, empezar a plantear a lo mejor una página web corporativa que visiten una decena de El usuarios. servicio de App Service es gratuito. Exacto. Es uno de esos 40 productos gratis para siempre. Exacto, y en el tier más pequeño, en el que sabemos que puedes tener una página estática o con pequeñísimas interacciones, etcétera, va a ir perfectamente bien. Incluso hay algunas pequeñas cosillas de blob storage y de tal que también están cubiertos. O sea que yo creo que es muy, muy interesante ese tier free. También hablabas del fast track, ¿verdad? Fast track. En ese fast track, muchas empresas se pueden beneficiar de servicios que les van a ayudar a hacer migraciones de distintas capacitaciones a la nube, ¿verdad? Correcto, correcto. Y les van a ayudar tanto los ingenieros de Microsoft como los ingenieros fast track que hay en los partners de Microsoft. Te van a ayudar, te van a dar directrices, te van a dar best practices para que puedas hacer tú mismo esa transición a la velocidad que quieras, al ritmo que quieras y sobre todo sin incurrir en el coste necesario para contratar, digamos, a alguien que haga ese trabajo por ti, lo cual lo hace pues, más accesible. Sin duda. Y ¿se nos quedaba alguna cosa más ahí en toda esta destrucción creativa? Yo creo que
hemos dado un montón de muestras de la manera en la que Microsoft está abordando esta circunstancia y pues que está intentando evitar que Ujú. haya empresas que se puedan quedar descolgadas, ¿verdad? Sí, correcto. Está haciendo un esfuerzo incomparable para dar facilidades a que se adopte el cloud, y que todas las empresas, de una manera o de otra, poniendo recursos por su parte, eh, participando en uno de estos tiers free, haciendo uso de los servicios de Fast Track, pues puedan ir haciendo ese cloud journey de una forma progresiva, lenta y sin que le suponga grandes inversiones, ¿no? Ujú. Tengamos en cuenta que muchas de estas compañías no pueden permitirse una gran inversión tan rápida y que podrían poner en riesgo el funcionamiento de la compañía. Entonces, todo lo que sea facilitar estas pequeñas compañías puedan hacer su viaje a la nube es genial. Claro. Minimizamos un poco el impacto del proceso de destrucción creativa. Ujú. Desde luego, incluso aquí podemos observar cómo nos retrotraemos al primer punto de economía, clima y energía, ¿no? De qué manera podemos favorecer o entender éticamente un proceso Mm. económico para la empresa, ¿no? Y hablábamos de que la nube, pues gracias a ese pago por uso y esa eh, adaptación en coste al esfuerzo de servicio, Mm. resulta mucho menos dolorosa para la empresa, pues gracias a que tenemos un paso gratuito y un acompañamiento por parte de partners, por parte de Microsoft, en esa evolución, en ese camino a la nube, Mm. pues, jolín, es una aproximación muy ética, muy correcta, muy coherente hacia los clientes y hacia todas aquellas empresas e individuos que puedan estar interesados en la nube e incluso fuera solo conceptualmente de la nube, en seguir dando un servicio, seguir operando como Mm. empresa y como individuo que ofrece un servicio. Correcto. Yo creo que vamos a ir a este call to action que decíamos que era tan Exacto. importante para garantizar que nos quedábamos con esas palabras en inglés y que luego nos iban a dar ahí los dineros por toda la gente que iba a venir. Exacto. Tenéis ahí unos cuantos enlaces interesantísimos. Mm. El primero siendo el de inteligencia artificial responsable y confiable. Ujú. El segundo es ese enlace o Ese ese, conjunto de ese conjunto, directrices que exactamente. regulan la interacción máquina-humano está además en un formato muy claro, muy conciso. Vemos las 4 fases que hemos comentado antes con los elementos que hay dentro de las 4 fases. En total hay 18 directrices que deberían gobernar la relación máquina o inteligencia artificial humano. Y Microsoft ha hecho un trabajo excepcional porque en cada uno de estos puntos nos pone un ejemplo. Además es un ejemplo cercano y fácil de entender, porque estos ejemplos se basan en las funciones de inteligencia artificial que tienen productos como PowerPoint o Excel, de tal forma que el ejemplo concreto de cada una de estas directrices se va a entender por cualquier persona. Sí. Es muy fácil de entender. Sí, sí, he visto alguno que a lo mejor habla de autocorrect o de... O sea, es muy interesante, es muy Mm. sencillo y además tenemos en los enlaces tanto un poco el estudio y la explicación de todo ello de una manera mucho más compleja y más profunda y también las cartitas, digamos, cada una de esas tarjetas de información por separada. Correcto. Y en esos tres enlaces finales Ujú. tenemos una explicación de los servicios gratuitos de Azure, el detallado de cómo obtener una cuenta gratuita de Azure y Finalmente, finalmente el programa de Fast Track. el programa de Fast Track que yo Encontraremos creo que es... exactamente en qué consiste, los diversos programas Fast Track que hay. Tenemos Fast Track también para las soluciones de Workplace y de colaboración en Microsoft 365. Tenemos para Azure, tenemos para un montón de workloads, ¿no? Entonces, en ese enlace se puede consultar cómo solicitarlo, cómo activarlo y cómo hacer uso de él para empezar a recibir esa ayuda de los ingenieros de Fast Track. Fantástico, Nach. Pues yo creo que con todo esto que hemos estado contando a todas las personas que nos han visto, que posiblemente sean dos, Dos, debido sí. a la locura
en la que nos hemos metido. Creo que queda hoy. uno. Queda uno, el otro La lo otra dejó cosa, hace un rato. sí, posiblemente se le hayan fundido los circuitos de inteligencia, Probablemente. pero O ha solo diseñado su propio lenguaje. todo es posible. Solo me queda agradecer a todas esas dos personas e incluso cualquiera más que haya decidido visitarnos en el día de hoy. También agradecerte a ti, Muchas gracias. Nacho, por todo tu esfuerzo y dedicación a la hora de preparar esta charla. Y nada, os invitamos en un futuro a otra Global Azure, donde seguro que encontraremos a Ignacio, me estaré yo por ahí y muchos otros profesionales de la nube contándoos cosas muy bonitas sobre Azure. Y nada, nos vemos en un futuro. Adiós, Hasta luego. muchas gracias y Gracias. mucha ética.